Mis amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que la bondad y la misericordia de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros en este día y siempre. Les voy a pedir, hermanos, que me ayuden a leer una porción de la palabra de nuestro Dios que está en Tito, epístola del apóstol Pablo a Tito. Y nos ubicaremos en el capítulo 2 y leeremos, hermanos, el versículo 11 y 12. Hoy quiero, hermanos, hablar de algo, de una virtud, hermanos, que normalmente casi siempre mencionamos y que tal vez en algunas ocasiones no dimensionamos. Ahora sí que siempre hablamos de esta virtud, pero normalmente creo que no dimensionamos el alcance de esta virtud de Dios. Nuestro tema de hoy, hermanos, se llama el don de la gracia. Vamos a leer el versículo 11 y 12 de Tito capítulo 2, hermanos. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. La palabra de nuestro Dios dice así, todos juntos: porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Mencionaba, hermanos, que nuestro tema el día de hoy, en esta tarde, se llama el don de la gracia. Y precisamente quiero comenzar, hermanos, diciendo o conceptualizando de una manera humana, porque este es un concepto del diccionario. La gracia se conceptualiza como la benevolencia, la actitud amistosa o protectora que se hace hacia alguien. Religiosamente es la ayuda sobrenatural concedida por Dios a los hombres para el ejercicio del bien y el logro de la bienaventuranza. También hay un tercer concepto que dice que es un don natural que hace agradable a la persona que lo tiene. O también un cuarto concepto es que es un beneficio, una concesión gratuita. Bueno, esto es lo que humanamente, hermanos, nosotros podemos encontrar con respecto a la gracia. Leíamos, hermanos, en Tito capítulo 2, porque hoy quiero abordar varios aspectos. Yo espero que me tengan paciencia, hermanos. Quiero abordar varios aspectos, hermanos, acerca de la gracia. Y precisamente el apóstol Pablo, este varón, es quien entiende, hermanos, quien dimensiona bastante bien, hermanos, esta virtud, este don, porque ahorita vamos a ver que es un don perfecto, así lo conceptualiza la misma palabra de nuestro Dios, un don perfecto que trajo o que hizo posible la salvación de todos los hombres. De acuerdo con lo que leíamos aquí en Tito capítulo 2 versículo 11, dice que la gracia de Dios trae salvación. Y esta parte, hermanos, es muy importante porque el apóstol Pablo dice que trae salvación a todos los hombres. Y esta salvación, hermanos, se manifestó. Nosotros vamos a ver un poco más adelante, hermanos, que se manifestó precisamente con lo que decía el mismo apóstol Pablo, allí en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, y pues decía que se ha manifestado, que Dios ha sido manifestado en carne, y precisamente en la figura o en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que leamos, hermanos, allá en Santiago capítulo 1, porque son versículos, hermanos, que normalmente hemos leído, leemos muy constantemente, pero hoy quiero tomarlos y darles un sentido, hermanos, o que tomemos el sentido que la palabra de nuestro Dios quiere que nosotros veamos. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, Santiago 1, versículo 17, dice que toda buena dádiva
Una dádiva conocemos que es, ¿qué, hermanos? Un regalo, ¿verdad? Es un regalo. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto no viene de otro lugar, hermanos. No puede venir de otro lugar, sino solamente de lo alto. ¿Qué desciende? Aquí viene lo importante, hermanos. Es un don ¿de quién, hermanos? Del Padre, dice, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, hermanos, una de las situaciones que a mí me llama la atención es precisamente esta parte que menciona Santiago, porque dice que es una dádiva. ¿De qué característica, hermanos? Dice que es buena, una buena dádiva, un regalo bueno. Y en este aspecto, hermanos, vamos a ver un poquito más al rato que efectivamente la gracia, el don de la gracia, que solamente viene de Dios, nos ha dado muchos regalos. No solamente este regalo de la salvación, sino muchos regalos. Y vamos a ver poco a poco, hermanos, vamos a ir analizando cada uno de los pasajes, porque es importante, hermanos, esas dádivas, esos dones perfectos son para bien. A eso se refiere la palabra de nuestro Dios. Todos esos regalos, todas esas dádivas, todos esos dones, todas esas virtudes que manifiesta Dios por medio de ese don que es la gracia, son para bienestar del hombre. Fíjense, hermanos, dice ahí en Mateo capítulo 19 acerca de que son buenas dádivas. Fíjense lo que manifiesta la palabra de Dios con respecto a eso y cómo lo refuerza, porque veíamos que solamente desciende del Padre, que no puede venir de otro lugar, solamente desciende de lo alto. Y veamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo qué es lo que también manifiesta. Mateo capítulo 19, versículo 17 dice, y Él le dijo, ¿por qué me llamas qué, hermanos? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, decía el Señor Jesucristo, ninguno es bueno, sino uno. ¿A saber quién, hermanos? Dios, así como lo decía Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto solamente puede venir de un lugar, hermanos, de lo alto, del Padre de las luces. Bueno, pues el Señor Jesucristo refuerza este pensamiento y dice, ninguno es bueno, sino uno. Es a saber, ¿quién, hermanos? Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bueno, entonces quiero que podamos ver una situación. Antes de poder avanzar, quiero que podamos ver una situación para que veamos, hermanos, cuál es nuestra posición. ¿Cuál es la posición en la cual nosotros estamos? Capítulo 35 del libro de Job. ¿Cuál es la posición del ser humano? No solamente de la iglesia de Dios, de todo ser humano. ¿Cuál es su posición? Dice en Job capítulo 35, voy a comenzar a leer del versículo 5 en adelante. Job capítulo 35, versículo 5 dice, mira, ¿a dónde, hermanos? Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Y aquí hace una meditación, hermanos, una reflexión, pues por demás muy importante, hermanos, muy importante. Dice el versículo 6, si pecares, ¿qué habrás hecho contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaran, ¿qué le harás tú? Es decir, hermanos, si el hombre fuera muy malo, que su malicia fuera extremadamente grande, ¿qué le quita a Dios, hermano? Nada le quita a Dios. Por eso, ahorita vamos a ver algo interesante. Dice el versículo 7, aquí viene lo contrario, el aspecto contrario. Dice, y si fueres justo, pregunta, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Primero le preguntaban, ve, ¿qué tan altos están los cielos? Los cielos están muy altos. Si tú pudieras hacerle llegar algo a Dios,
pues primeramente reflexiona, ¿cómo se lo harías llegar? Porque Él está tan, pero tan arriba, está tan alto, que ¿cómo le podrías hacer llegar algo a Dios? Entonces, hermanos, aquí la palabra de nuestro Dios hace de alguna manera una conclusión de esta situación y dice en el versículo 8, al hombre como tú dañará tu impiedad y al Hijo del Hombre aprovechará ¿qué? Tu justicia. Es decir, hermanos, con la justicia del hombre y la injusticia del hombre, el hombre es el único que es directamente, ¿qué, hermanos? Beneficiado. O también con la injusticia, ¿quién es el directamente perjudicado, hermanos? El mismo hombre. ¿Por qué? Porque ni con nuestra justicia le hacemos llegar algo a Dios, ni con nuestra injusticia, hermanos, le quitamos o perjudicamos a quién, hermanos, a Dios. Por eso dice la palabra de nuestro Dios, nos hace meditar en este aspecto y vamos a ver algo muy importante, hermanos. Creo que es importante que nosotros veamos que a Dios le debemos todo. A Dios le debemos todo, hermanos. Y es precisamente por esa virtud que tiene Dios, que es la gracia, que es una dádiva, que es un regalo, que es algo que nosotros no merecíamos, pero que Dios nos ha dado por efecto de que su amor es muy grande y porque Él es muy rico, es inmensamente rico en bendiciones, hermanos. Fíjense cómo la palabra de Dios plantea esta idea. Efesios capítulo 2, hermanos, estamos viendo el don de la gracia, estamos viendo el alcance precisamente de esa virtud divina de nuestro Dios. Efesios capítulo 2, porque decíamos que quien entiende muy bien, hermanos, entiende muy bien este concepto, es precisamente el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice de esta manera, como lo leíamos allí en Tito capítulo 2, versículo 11, que la gracia que se manifestó fue precisamente para salvación. ¿De quién, hermanos? De los judíos, ¿verdad? No, dice que para todos los hombres, hermanos, todos los hombres alcanzaron ese beneficio. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, un versículo que hemos leído muchas veces. Dice Efesios 2, 8, porque por gracia, ¿qué, hermanos? Sois salvos. Y hace una manifestación. Y esto no de vosotros. Es decir, lo que veíamos hace un rato, ni porque nuestra justicia sea muy grande, es porque hayamos merecido la gracia de Dios o hayamos merecido el regalo de Dios. Veíamos allí en Job capítulo 35, dice, si tu justicia fuera mucha, ¿qué le vas a dar a Él? ¿Y cómo se lo vas a hacer llegar, no? Si los cielos son tan altos. Bueno, por eso el apóstol Pablo dice, y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios. Toda buena dádiva y todo don, ¿qué, hermanos? Todo don perfecto no puede venir de otro lugar. No tiene otro origen, hermanos, sino solamente del Padre de las luces. Bueno, esta parte quiero irla desglosando de poquito en poquito. Dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8, leíamos hace un rato, dice, porque por gracia sois salvos. Teniendo la idea, por gracia sois salvos. Me voy a esa partícula pues de ese versículo solamente. Teniendo la idea de que leíamos en Job capítulo 35, podemos darnos cuenta, hermanos, que Dios no se beneficia con nuestra justicia y tampoco se perjudica con nuestra injusticia. Si nos percatamos, hermanos, ni Dios va a ser más eterno porque seamos más justos, ni va a ser más santo porque seamos más buenos. ¿O sí, hermanos? Definitivamente no. Por eso dice la palabra de nuestro Dios, por gracia sois salvos. Por ello entendemos que la salvación es un regalo de la voluntad de Dios. Porque si no fuera así, hermanos, definitivamente, ¿habría alguien que estaría todavía sobre sus pies? Pues no, definitivamente no. Y aquí viene otra de las partes importantes. Dice, por gracia sois salvos, y aquí nos hace una manifestación importante.
eso solamente viene, ¿por qué, hermanos? Por la fe. Dice, por gracia sois salvos, pero viene una situación. Esto solamente es sí y solo sí, ¿por qué, hermanos? Por la fe. Por la fe. Dice Hebreos capítulo 11, ¿qué es lo único que pide Dios? ¿Qué es lo único que pide Dios del hombre? Lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Empero, sin fe, ¿qué, hermanos? Es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, ¿sí? Crea que existe, crea que Dios efectivamente cumple con sus promesas. Por eso dice, y que es galardonador, ¿de quién, hermanos? De los que le buscan. Por eso dice la palabra de nuestro Dios, por la fe. Somos gracias a Dios, y por esa gracia somos salvos. Pero hay una condición. Dios pide algo. Que tú creas. Que tú efectivamente creas que Dios va a cumplir sus promesas. Va a cumplir precisamente con esa salvación. Por eso dice que es galardonador. ¿Qué es un galardón, hermanos? Un premio, exactamente. Un galardón se da cuando, por ejemplo, se hace una competencia, como lo dice el mismo apóstol Pablo allá en su primera carta a los Corintios, como aquel que corre, ¿no? Aquel que corre, dice, muchos son los que corren, pero uno solamente obtiene, ¿qué? El galardón. Solamente uno llega primero a la meta, ¿verdad? Eso es precisamente un galardón. Bueno, y por eso dice, y esto no de vosotros. Esto no fue algo que nosotros promoviéramos, vino de Dios, así como lo leíamos en Tito capítulo 2. Voy a leerlo nuevamente, hermanos. Tito capítulo 2, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. ¿Qué sucedió con esa gracia? Bueno, esa gracia se manifestó, porque es la que nos da esa oportunidad de poder ser salvos. Y esto dice la palabra de nuestro Dios, que es don de quién, hermanos, de Dios, un don perfecto, que lo da todo sin esperar algo a cambio, hermanos, sin recibir algo a cambio. Decíamos, hermanos, que Job comentaba, ve qué tan altos están los cielos. Y piensa, si tu justicia fuera mucha, ¿qué le vas a dar a él? ¿De qué se beneficiará Dios con nuestra justicia? ¿O en qué le perjudicará, hermanos, a Dios nuestra injusticia? Y aquí viene algo, hermanos, que llama la atención y quiero comentarlo de esta manera. Lea Mateo capítulo 5. Veamos cómo, o fijémonos, hermanos, cómo la palabra de Dios manifiesta pues este beneficio que nosotros hemos obtenido o que la humanidad ha obtenido por el efecto de la virtud de la gracia de nuestro Dios, de la bondad de nuestro Dios. ¿Cómo es la humanidad en general, hermanos? ¿Buena o mala? En justicia, ¿qué es lo que nosotros o que la humanidad o nuestra humanidad tendría como paga? En justicia, siendo mal, ¿qué merecemos, hermanos? Pues el castigo, ¿no? O la destrucción. No mereceríamos la vida. Así lo muestra la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos, ¿y qué, hermanos? Y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Dice que el sol sale para buenos y malos, y llueve sobre justos e injustos. Aquí creo que la pregunta forzada, hermanos, es, hermanos, ¿Dios podría hacer distinción para que saliera el sol solamente en buenos y que se alimentaran solamente los buenos
y que lloviera solamente sobre los buenos? Sí, definitivamente sí. Ayúdeme a leer Éxodo capítulo 8. Sí lo puede hacer, hermanos. Dios es tan poderoso que definitivamente sí lo puede hacer. Pero así es como la palabra de Dios nos muestra la virtud de Dios, de dar. ¿Para qué? Para que el hombre se dé cuenta de eso, de dar sin recibir algo a cambio, hermanos. Éxodo capítulo 8, versículo 22. Estamos hablando, y yo creo que cuando nos ubicamos en esta parte del libro del Éxodo, sabemos que vamos a tocar el momento o el tiempo en el cual se estaban manifestando las 10 plagas, o como dice el libro de los Salmos, las 10 maravillas. Bueno, Éxodo capítulo 8, versículo 22 dice de esta manera, para que veamos que si Dios así lo quisiera, solamente llovería sobre justos, solamente habría sol para justos, solamente habría bendición para justos. Versículo 22, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna suerte de, ¿qué, hermanos?, de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Aquí mismo, capítulo 9, versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, ¿qué sucedió, hermanos? No hubo granizo. Veamos la grandeza de nuestro Dios, hermanos. Si nosotros tomamos un mapa, hermanos, y vemos qué tan lejana estaba la tierra de Gosén de la tierra de Egipto, pues nos vamos a dar cuenta que la grandeza de Dios es mucho, hermano, es mucho, para poder hacer esa distinción, hermanos, de que no lloviera, de que no granizara, de que no hubiera moscas, de que no hubiera ranas, y etcétera, cada una de las plagas. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Estos ejemplos que estamos dando, hermanos, es para que nos demos cuenta que si Dios lo quisiera, sí lo pudiera hacer, hermanos, sí lo haría. Si Dios no quisiera que lloviera sobre las tierras donde hay gente mala, no llovería. Si Dios no quisiera, hermanos, que hubiera alimento en los lugares donde hay gente mala, no lo habría, hermanos. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Esta parte, hermanos, también la hemos leído, pero la hemos leído para, pues ahora sí que para otra enfoque de otros temas. Hoy lo vamos a ver de esta manera, hermanos. Dice en primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Achab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá, ¿qué, hermanos? No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sí? No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, capítulo 18. Estamos allí, primer libro de los Reyes, capítulo 18. Versículo 1 y 2. Para que veamos dónde fue esa sequía, para que veamos dónde no se manifestó pues el rocío y la lluvia. Pasados muchos días, fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Achab, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. Aquí pensaríamos que fue solamente, que estaba incluida todo el globo terráqueo, ¿verdad? Pero el versículo 2 nos ayuda a definir. Fue pues Elías a mostrarse a Achab, a quien le había dicho: ¿sabes qué? No va a haber lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Bueno, y le dice, y manifiesta la palabra de Dios: había a la sazón grande hambre, ¿en dónde, hermanos? En Samaria. ¿Por qué, hermanos? Cuando no hay agua, ¿qué sucede con la tierra? Se seca y no hay plantas, no hay fruto. Entonces, obviamente, había bastante
hambre en la tierra de Samaria. Y era precisamente ¿por qué? Porque Dios así lo había dispuesto. No iba a haber alimento. Bueno, entonces nos damos cuenta, hermanos, de que si Dios así lo quisiera, pues definitivamente sí se puede hacer, sí se puede lograr eso. Para Dios no hay imposibles. Bueno, ya habíamos referido esta parábola, capítulo 18 del Evangelio de Mateo. No la vamos a leer toda, simplemente la quiero referir, y creo que inclusive en otra ocasión ya habíamos hecho hasta cuentas. Capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Aquí, hermanos, esta parte es, pero muy admirable porque es muy ilustrativa, hermanos. Nos enseña precisamente esa virtud de Dios, porque la parábola tiene un sentido. Dice que había un rey, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Bueno, ese hombre rey está tipificando precisamente a Dios. Y dice la Escritura, hermanos, que manda llamar a uno de sus siervos. No lo vamos a leer. Toda esta parábola está del versículo 23 al versículo 35. Dice que llama a uno de sus siervos y quiso hacer cuentas con ellos. Lo llama y dice que ese siervo le debía ¿cuántos talentos, hermanos? Le debía 10,000 talentos. Bueno, vamos a hacer una cuenta rápida, hermanos. Ustedes que ya tienen la opción de hacerla en su celular. Un talento equivalía a 21.6 kilogramos de plata. Quiere decir que debemos de multiplicar 21.6 por 10,000. ¿Cuánto es, hermanos? Son 216,000 kilos. 216,000 kilos de plata. Es decir, si lo transformamos a toneladas, son 216 toneladas. ¿Imaginamos esa dimensión de toneladas? Yo no podría decirles ahorita, sí, pues son 216 carros de esos de volteo, pues de los que llevan la arena o los que llevan la grava. No sé cuántas toneladas llevan. Pero imaginemos, hermanos, son 216 toneladas de plata. Eso le debía. Eso era la deuda de ese siervo. Bueno, comenta la palabra de nuestro Dios, hermanos, que Él ruega, Él pide. Y bueno, pues teniendo una deuda tan grande, hermanos, yo creo que es muy lógico que alguien ruegue y pida, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo te lo voy a pagar todo. Si un hombre es rico, es inmensamente rico, hermanos, ¿podría perdonar esa deuda? Sí, ¿por qué? Pues porque tiene mucho, ¿no? Tiene muchísimo. Bueno, dice la palabra de nuestro Dios que ese hombre rey le perdona la deuda. 216 toneladas, toneladas de plata. Bueno, este siervo a su vez va con uno de sus consiervos que le debía, con el cual pues ese consiervo tenía una deuda. Y comenta, narra la parábola que le debía, ¿cuánto, hermanos? 100 denarios. Un denario equivale a lo que equivalía un dracma. Un dracma equivalía aproximadamente a 4 gramos. Pero dice que era más o menos equivalente también a un denario. Un dracma y un denario eran relativamente equivalentes. Vamos a ponerlo, no en los 4 gramos, sino en los 3.6 gramos. 3.6 gramos por 100, ¿cuánto les damos? 360 gramos, es decir, ni siquiera medio kilo, ¿sí? Ni siquiera medio kilo de plata. Esa era la deuda del consiervo. ¿Y qué hace ese siervo con su consiervo? Dice que inclusive hasta lo lleva ¿a dónde?
ante el juez, ¿verdad? Para que le pagara, y él también rogaba. Y de alguna manera, hermanos, la parábola nos está ilustrando lo que es la gracia de Dios y lo que el hombre ejerce como gracia. No quiso perdonar. El siervo no quiso perdonar la deuda del consiervo, que era muy pequeña. Vamos a hacer una relación, hermanos. Todo que tiene que quedar en kilos, ¿sí? Bueno, 216,000 kilos entre .360, porque vimos que la deuda del consiervo era .360 kilos de plata. ¿Cuánto es la relación? 216,000 entre .360. 600,000. Es decir, hermanos, la deuda del siervo, la deuda que perdonó aquel hombre rey, era 600,000 veces más grande que la del consiervo. 600,000 veces, hermanos. O sea, enorme, enorme. Ahora sí que esa es la palabra. Enorme, gigante, hermanos. Gigante. Bueno, entonces, hermanos, dice Efesios capítulo 1, teniendo pues en mente esto que acabamos de hacer, solamente le echamos un poquito de matemáticas, algo de cálculo, para poder dimensionar. Por eso decimos, hermanos, que hablamos de la gracia, pero muchas veces no dimensionamos, hermanos, lo que ha hecho Dios, lo que ha perdonado Dios a la humanidad. Efesios capítulo 1, versículo 8. Versículo 7 y 8. Dice así, hermanos: en el cual tenemos redención, hablando del Señor Jesucristo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. ¿Por qué, hermanos? Por la riqueza de su gracia. Y aquí vamos a conectar la idea que teníamos hace un rato, la que obtuvimos de la parábola. Remitir, o ¿qué es la remisión, hermanos? Porque aquí dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. ¿Qué es remisión, hermanos? ¿O qué es remitir? Remitir significa perdonar. Remitir significa alzar la pena o quitar la pena. Remitir significa eximir o liberar de una obligación, suspender una deuda o una pena, que normalmente es de muerte. Entonces, con el pensamiento que teníamos hace un rato, hermanos, ahora sí que con el cálculo que hicimos, hermanos, con la parábola de Mateo capítulo 18, entendemos y nos damos cuenta que lo que Dios perdonó, la deuda, la pena, que nosotros teníamos, nuestra deuda era, ¿cuánto, hermanos? ¿Era grande o era pequeña? Así la muestra la palabra de Dios y dice, ¿sabes qué? La deuda del pecador, la deuda de cada uno de los integrantes de la humanidad, así era de enorme, así era de grande. Pero Dios, que es tan rico, Dios que es tan rico en bendición, Dios que es tan rico en misericordia, Dios que es tan rico en amor, la perdonó y puso a alguien para que viniera y dijera, ¿sabes qué? Aquí está la paga. Aquí está la paga de todo lo que se debe. Aquí recuperamos una idea muy importante, hermanos. En este mundo, yo creo que tenemos bien presente algo. ¿Quién perdona una deuda tan grande, hermanos? No, en este mundo, entre humanos, hermanos. ¿Quién perdona una deuda grande?
¿Por qué hay tanta gente en la cárcel, hermano? Por deudas, ¿no? También. O porque se robó algo muy, muy valioso. O por otras situaciones. Bueno, pero aquí es precisamente lo que quiero que podamos nosotros ver. El apóstol Pablo dice: en el cual tenemos redención. Redención es rescate, ¿verdad? Eso es redención. Bueno, Él nos rescata, ¿por qué? Porque viene y paga. ¿Sí? Él viene y paga y nos libera de esa deuda, nos libera de esa pena, nos quita esa pena que teníamos nosotros. Y lo importante, dice el versículo 7, la remisión de pecados. ¿Por qué, hermanos? Por la riqueza de su gracia. ¿Por qué Él es tan rico? Que, pues, imagínense, hermanos, si le debemos a Él, Él mismo, ¿qué hizo? Mira, aquí está, ya no me debes nada. Él mismo pone, Él con nosotros, bueno, nosotros con Él es nuestra deuda, y Él pone, hermanos, a quien vino y pagó nuestra deuda, y quien quite esa pena. Dice el versículo 8, que sobreabundó esas riquezas, la gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, hermanos, la gracia de nuestro Dios también nos ha dado sabiduría y nos ha dado inteligencia. Dice aquí en el versículo 3, estamos en Efesios. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo es precisamente quien nos ayuda mucho para que nosotros podamos entender qué significa el don de la gracia. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Es decir, hermanos, la gracia de nuestro Dios no solamente produjo salvación, la gracia de nuestro Dios produjo o emitió toda bendición espiritual. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo con toda bendición espiritual. Piénselo, hermano, cada uno de los puntos que vamos a tocar, piénselo como una tabla. Antes de la gracia, después de la gracia, ¿sí? O qué produjo o qué motivó la gracia. Antes de la gracia, ¿qué motivó la gracia de nuestro Dios? Primer punto, dice Efesios capítulo 2, hermanos. ¿Cuál era nuestra condición antes? Antes de la gracia, ¿cómo estábamos considerados? Capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos, hermanos? Hijos de ira. No éramos hijos de Dios. Antes de la gracia, no éramos hijos de Dios. Pero cuando la gracia se manifestó, cuando el don perfecto, cuando la virtud de Dios, la buena virtud de Dios, porque todas las virtudes de Dios son buenas, cuando se manifiesta, ¿qué sucede? Somos rescatados, hermanos. Ya no vamos a ser hijos de ira. Los hijos de ira que, pues ahora sí que, ¿qué fin tendrán, hermanos? La muerte, exactamente. Veíamos hace unos sábados que en Apocalipsis manifiesta, hermanos, las 7 copas de ¿qué, hermanos? De la ira de Dios. Y comenta, hermanos, la palabra, comenta la Escritura, que cuando se manifieste la ira de Dios va a haber muchos que deseen la muerte. ¿Pero qué va a suceder? No la van a poder encontrar, le van a decir a las piedras, caigan sobre nosotros, porque no queremos ser participantes de la ira de Dios. Bueno, antes, entonces, no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira. Dice Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué, hermanos? Adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Eso es la gracia, el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque Dios así lo quiso, hermanos. Bendito sea Dios.
que Dios así lo quiso. Ahora somos adoptados, ahora ya somos ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el apóstol Juan, ahí en el capítulo 3, en el versículo 1, dice que ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que habremos de ser, sino que cuando Él aparezca, entonces le veremos como Él es y le conoceremos. Segundo punto, hermanos. Estábamos muertos. Antes de la gracia, estábamos muertos. La humanidad estaba muerta, estaba condenada a la muerte eterna. Capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, y de ella recibisteis vosotros. ¿Cuál era nuestra condición? Que estabais muertos en vuestros delitos. ¿Y qué, hermanos? En vuestros delitos y pecados. Esa era la condición del mundo hasta antes que se manifestara la gracia. Estábamos muertos, estábamos condenados, hermanos, a la muerte eterna. Cuando se manifiesta la gracia, ¿qué sucede, hermanos? Capítulo 2, de aquí mismo. Por eso les digo, hermanos, que Pablo es quien entiende perfectamente este concepto de la gracia. Capítulo 2, versículo 5, dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, cuando se manifiesta la gracia, dice la palabra de nuestro Dios que nos dio vida. ¿Juntamente con quién, hermanos? Con Cristo. Por eso es tan importante, hermanos. Por eso hoy nos damos cuenta de lo que el apóstol Pablo refería en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, donde les decía, ¿saben qué? Si nosotros solamente creemos en Jesucristo, los más miserables somos. Tenemos que creer en un Jesucristo, ¿qué, hermanos? En un Jesucristo resucitado, en un Jesucristo que triunfó sobre la muerte. Por eso dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, por gracia ¿qué? Por gracia sois salvos. ¿Por qué fue un don de Dios? ¿Por qué fue virtud de Dios? Porque Dios quiso participar de esa riqueza. Tercer punto, hermanos. No, seguimos en el mismo. Nos resucitó, nos dio vida nuevamente. Juan capítulo 14. Discúlpenme, hermanos. Juan capítulo 14. Nos dio vida, estamos en esa parte. Estábamos muertos. ¿Qué sucedió cuando se manifestó la gracia? Nos resucitó, nos dio vida nuevamente. Hoy nuevamente, hermanos, estamos en la mente de Dios, presentes a Él, vivos, porque Cristo vive. Y nuestra fe está en Cristo. Y nos hizo sentar, fíjense, hermanos, ustedes pueden leer esta parte allí en Efesios, dice que nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Esa parte es interesante. Juan capítulo 14. Esta parte que vamos a leer la vamos a corroborar porque fue promesa del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo simplemente refiere la promesa del Señor Jesucristo. Dice que nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Bueno, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo le prometió a sus discípulos, hermanos? Juan 14, versículo 3, les dice: y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Y qué les promete, hermanos? Para que donde yo estoy, ¿qué, hermanos? Vosotros también estéis. Es decir, hermanos, Él refiere esta parte, dice que nos hizo sentar en los cielos con Cristo. No que vayamos a ir a los cielos, sino que por el hecho de que Él está en los cielos a la diestra del Padre, está intercediendo por quién, hermanos, por nosotros, hermanos. Esta parte es hermosa, esta parte es importante, muy muy importante. Dios nos ha dado un regalo que nadie más nos pudo haber concedido, hermanos. Bueno, Efesios capítulo 2. Antes de la gracia estábamos perdidos, hermanos. Esa era nuestra condición. Es el
tercer punto, estábamos perdidos. Efesios capítulo 2, versículo 1, ya lo leíamos. De ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué sucedió cuando se manifiesta la gracia, hermanos? Efesios 1:7 dice así: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Leíamos, hermanos, hace un momento que remitir es perdonar, es alzar la pena, es eximir, es liberar de una obligación, es suspender la deuda. Bueno, estábamos perdidos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque nuestra deuda era pequeñita? ¿O nuestra deuda era como la de aquel siervo que debía los 10,000 talentos? 216 toneladas de plata, hermanos. No sé cuánto ahorita cueste la plata, pero vamos a ponerla en 50 pesos, hermanos. 50 por 216,000. ¿Cuánto es, hermanos? $50 por 216,000. Son varios millones, ¿no? 10,800,000. Bueno, y digo, ya estamos dejando la plata en 50 pesos, ¿verdad? No sé si eso cueste la plata. Bueno, estábamos rechazados, hermanos. Dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo, ¿qué, hermanos? Aceptos en el amado. Las obras del malo, dice la palabra de Dios que las obras del malo son, ¿cómo, hermanos? ¿Abominables? ¿O son agradables? Son abominables. Bueno, si nosotros éramos malos o si la humanidad era mala, ¿era acepta, hermanos? Definitivamente no. Por eso dice en Efesios capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora ya somos aceptos. Fíjense todo lo que se obtuvo con la gracia. Bueno, siguiente punto, hermanos. Estábamos en tinieblas, desconocíamos la sabiduría divina. ¿Qué es lo que nos brinda Dios? Capítulo 1 de Efesios, versículo 8 y 9. Dice así: que sobreabundó en nosotros, ¿en qué, hermanos? En toda sabiduría e inteligencia. Esa sabiduría y esa inteligencia, ¿qué hacen en cada uno de nosotros? Muy importante, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su ¿qué? Beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. Antes estábamos en tinieblas, hermanos. Antes no conocíamos la sabiduría de nuestro Dios, pero cuando se manifiesta la gracia de nuestro Dios, se abre un telón. Y nosotros podemos conocer ahora la sabiduría de Dios. Esa sabiduría, hermanos, que abunda para que nosotros podamos entender todos los misterios de la salvación del ser humano. Siguiente punto, hermanos. Efesios 1:13. Esa sabiduría, a esa se refiere, dice el versículo 3, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de ¿qué, hermanos? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, esta parte es importante, nos va a conectar con el siguiente punto. Estábamos marcados para la muerte. ¿Sí? Ese es el siguiente punto. Antes de la gracia, estábamos marcados para la muerte. Dice el versículo 13 y 14, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí viene un término interesante, hermanos, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo
es las arras de nuestra herencia. Interesante. ¿Qué son las arras, hermanos? Es una garantía. ¿Sí? Es una prenda que se da por garantía. Y quiero que lo podamos ver de esta siguiente manera, hermanos. Cuando dice la Escritura, narra la Escritura, que hubo una nuera de Judá, ¿verdad? De las tribus de Judá, pues del patriarca. Dice que hubo una nuera que se muere su esposo, ¿verdad? Y le dicen, ¿sabes qué? Espérate a que el más pequeño que crezca. Bueno, el joven crece y resulta que ella se da cuenta pues que no se lo quieren, pues ahora sí que no le quieren dar a él, y hace algo. Dice la palabra de nuestro Dios que llega un momento en el que ella se quita su indumentaria de luto, se pone en un camino. Cuando ve que pues va a pasar por allí su suegro cree que ella es una ramera y le dice, permíteme entrar a ti. Y le dice, bueno, ¿qué me vas a dar a cambio? Le dice, no, pues te voy a enviar un cabrito, etcétera. Y le dice, bueno, pero mientras me lo envías, yo quiero algo en garantía, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Bueno, le da 3 cosas. Yo les invito a que lo investiguemos, qué es lo que le da. Pero aquí a lo que va el comentario es en función a que ella necesitaba algo, porque resulta que cuando ella sale embarazada, pues obviamente allí en el pueblo quisieron apedrearla, quisieron matarla porque no tenía marido. Bueno, entonces solamente así ella pudo comprobar qué era lo que había sucedido. Bueno, esto resulta por lo que decíamos hace un rato. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es decir, la garantía de que efectivamente vamos a heredar las promesas de ¿quién, hermanos? De Dios. De que vamos a heredar las promesas de Dios. Hermanos, por gracia dice la palabra de nuestro Dios que somos salvos, pero también por gracia obtuvimos el Espíritu de Dios, hermanos. Fíjense, hermanos, Dios no solamente nos da el alimento, nos dio la salvación, nos dio el conocimiento. O sea, es como cuando en algunas de las veces, hermanos, yo creo que usted lo ha visto, yo lo he visto pues en muchos hogares. Usted va a visitar a alguien, va a visitar a una persona que tiene mucho que no ve, y ya cuando se despide esa persona, hay quien tiene esa costumbre de que ya toma y le da esto y le da otro, y llévate también esto y llévate también el otro, ¿sí o no? Muchos tienen esa costumbre, ¿verdad? Es decir, véalo así, de esa manera, hermano. Dios no solamente dijo, ¿sabes qué? Aquí está la salvación. Dios no dijo solamente, aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el conocimiento que te va a llevar a la sabiduría. Aquí está la vida. Aquí está esto, aquí está el otro. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? ¿Hasta dónde llega la gracia? Bueno, decíamos, hermanos, pues, que estábamos marcados para la muerte, pero ahora ya tenemos una situación en la cual hay una garantía para obtener las promesas de Dios. No sé en qué punto vayamos. Siguiente punto. Andábamos conforme a los deseos y voluntad de nuestra carne. Efesios capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al 3. Andábamos conforme a los deseos, antes de la gracia andábamos conforme a los deseos y voluntad de nuestra carne. Dice Efesios 2, 1 al 3. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra
en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sí? Éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Y dice el versículo 4, empero Dios, que es rico en ¿qué, hermanos? En misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, andábamos conforme a los deseos de nuestra voluntad, de nuestra carne. Eso era la condición antes de la gracia. ¿Qué produjo o qué motivó la gracia? Obró la misericordia de Dios. Por su mucho amor, dice el apóstol Pablo, y nos rescata de nuestra manera de vivir, hermanos, nos rescata. Ahora ya no andamos, pues ahora sí que en los deseos de nuestra carne. Siguiente punto, hermanos. No éramos parte de las promesas de Dios porque no teníamos Dios. Acordémonos, hermanos, que éramos hijos de ira, no teníamos Dios, no éramos parte de las promesas. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, como si fuéramos peregrinos, ¿verdad? Como si no tuviéramos una nación. Bueno, así lo asemeja, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora ¿qué sucede? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, hermanos, hablándole de una manera bastante coloquial, lo que hace Dios es lo que hace el Señor Jesucristo ahora por la gracia de Dios. ¿Qué nos hizo? Nos arrimó. ¿A quién, hermanos? A Dios. Es decir, como si nos hubieran dado un empujoncito. ¿Para qué? Para que pudiéramos estar cerca de ¿quién? De Dios. De Dios. Bueno, siguiente punto, hermanos. Antes de la gracia éramos injustos e incapaces de ser tomados por cuenta por Dios. Romanos capítulo 3. ¿Qué sucede cuando se manifiesta la gracia de Dios? Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice así: siendo justificados, ¿cómo, hermanos? Gratuitamente por su gracia. Este es otro efecto de la gracia, hermano. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué, hermanos? Por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Antes, hermanos, de la gracia, justo ni aun uno, dice la palabra de nuestro Dios. Pero ahora, por medio de la gracia de nuestro Dios y por la fe que tenemos en Cristo Jesús, ¿qué ha habido, hermanos? Justificación. Quiero que lean conmigo Primera de Corintios capítulo 1, para que veamos, hermanos, que la gracia fue abundante, hermanos. Es como lo decíamos hace un rato, es como aquel que es despedido de una casa donde fue bien recibido y le dicen: mira, llévate esto otro. ¿Qué les dije? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Con esto reforzamos la idea que estábamos viendo, hermanos, de la justificación por gracia de Dios. Dice el versículo 30: mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Ya lo veíamos, hermanos. La gracia, por gracia obtuvimos ¿qué? Sabiduría. Por gracia obtuvimos justificación.
Por gracia también podemos llegar a la perfección, que es la santificación. Y por gracia, hermanos, obtuvimos ¿qué? Redención. ¿Sí? Bien. Ya casi termino, hermanos. Esta parte es muy hermosa. Este tema es también muy amplio, pero quiero que pueda quedar todos estos conceptos, hermanos, acerca de la gracia, porque, como lo decimos, muchas veces hablamos de la gracia de Dios, pero no dimensionamos, hermanos, el alcance que tuvo esta virtud divina y que tiene todavía hasta a la fecha y que tendrá, porque sigue todavía. Estamos, como bien lo dice, estamos en el reino de la gracia, ¿no? ¿Verdad? Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9. ¿Cuál es otro efecto de la gracia, hermanos? Este punto es muy importante y muy bonito. Dice 2 de Corintios 9:8, hablando el apóstol Pablo, les decía que precisamente Pablo es quien entiende muy bien el concepto de la gracia. 9:8 de 2 de Corintios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, este es el objetivo, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, ya Dios nos dio todo, ¿sí? A eso se refiere. En pocas y llanas palabras, hermanos, Dios nos ha dado todo. A eso dice, a eso se refiere, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta. Ahora ¿qué sucede? Nosotros podemos abundar, ¿en qué, hermanos? En toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros abundemos en toda buena obra. Dios es bueno, hermanos, lo veíamos al principio. Dios es bueno, y como dice allí en Efesios capítulo 5 versículo 1, que Dios quiere que nosotros lo imitemos como hijos ¿qué? Amados, como buenos hijos amados. Dios quiere que lo imitemos. ¿Por qué nos da de su gracia? ¿Por qué nos permitió la justificación, la santificación, la redención, la remisión de pecados y todas y cada una de las cosas que hemos visto, hermanos? ¿Para qué quiere que tengamos todo eso, hermanos? Muy importante, para que abundemos en toda buena obra. Eso es lo importante. Por último, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y esta parte, hermanos, también es muy bonita, muy importante, porque, como les decía, el apóstol Pablo fue el único que abundó mucho. No que los otros escritores no hayan, pues, manifestado situaciones de la gracia, ya lo vimos. Por ejemplo, en el caso de Santiago también habló, pero no tan abundantemente como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, pues, dedica los primeros 3 capítulos de Efesios, dedica el capítulo 5 de Romanos, y si ustedes se dan cuenta, hermanos, en todas las salutaciones que tienen sus epístolas, hermanos, él pide que la gracia de Dios sea con quienes, hermanos, con los hermanos, con todos. Si ustedes se dan cuenta, en todas dice, gracia y paz sea con vosotros. ¿Por qué pedía que la gracia fuera con ellos, hermanos? ¿Porque entendía el alcance de la gracia? Definitivamente. Capítulo 5 les dije, ¿verdad? Versículo 15 y versículo 18. Este es el alcance también de la gracia. Mas no como el delito o el pecado, el primero, el de la humanidad. Mas no como el delito, tal fue el don. Y veamos el concepto que le da, dice, tal fue el don. Ahorita vamos a ver qué don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, porque así lo dice el versículo 12, que por medio del pecado de uno
entró ¿qué? La muerte, ¿verdad? A eso se refiere el apóstol. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó ¿qué? La gracia. Ese es el don al que se refiere el apóstol. Mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos. Y lo conectamos con lo que veíamos al principio, en Tito capítulo 2, versículo 11, que la gracia de Dios se manifestó para salvación. ¿A quién, hermanos? A todos los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice que mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, es decir, a todos los hombres, a todo el género humano. Y el don por la gracia de un hombre, del Señor Jesucristo. Versículo 18. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres, ¿para qué? Para condenación. Así, por una justicia, ¿qué, hermanos? Vino la gracia también a todos, como comenzamos, hermanos. Así como dice en Tito 2, versículo 11. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, es como un círculo. Comenzamos aquí, dimos la vuelta, ¿y dónde regresamos? Al mismo punto. Por eso el apóstol Pablo decía, así por una justicia vino la gracia, ¿a quiénes? A todos los hombres, para justificación. Y aquí viene el punto medular, más importante. La gracia hizo posible la vida. No cualquier vida, sino la vida eterna. Hermanos, que Dios les bendiga. Paz a vosotros.